Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom. Qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Nos encontramos muy felices el día de hoy, como siempre, ¿verdad? Felices, pero hoy muy especialmente porque empezamos con un nuevo estudio de un nuevo libro. Hoy nos encontramos para el estudio del tercer libro de la Torá, conocido como el libro de Levítico. Su nombre original en hebreo, Baikra. Baikra, que significa llamó. Los primeros versos que vamos a leer ahora de la Torá, en el libro de Levítico, Baikra, veremos cómo, eh, pues, el Todopoderoso llama a Moisés, ¿verdad? Y eso da origen a el nombre del libro. Así que estamos muy contentos, muy felices por esta oportunidad que el Todopoderoso nos da de poder iniciar con la lectura de este libro. Vamos a hablar un poquito del contexto, de dónde venimos, como siempre lo hacemos, darle la bienvenida a todos aquellos que se encuentran en este momento, ¿verdad? Que se encuentran en este momento en vivo con nosotros a través de nuestra aplicación de Zoom y también a aquellos que nos van a ver a través de Zoom, a través de, a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Así que muy bienvenidos todos. Y bueno, hablando del contexto, de dónde venimos. El contexto, bueno, recordemos que venimos del libro conocido como Éxodo, su nombre original en hebreo Shemot, que significa nombres. Al final del libro vemos cómo se prepara la construcción y el levantamiento, ¿verdad?, de el Mishkan o lo que conocemos como la tienda del encuentro, la tienda de reunión o el tabernáculo. Vimos cómo se confeccionaron las ropas sacerdotales, la ropa para los sacerdotes, para los levitas y todos los utensilios que tenían que ver con el servicio al Todopoderoso. En este libro nos vamos a encontrar las instrucciones que el Todopoderoso da para todos aquellos que van a trabajar en el servicio al Eterno, los sacerdotes, los levitas, ¿verdad? Vamos a ver todo eso en la lectura de este libro de Baikra, pero vamos a encontrar cosas extraordinarias que nos van a ayudar muchísimo a entender cuáles son las razones de por qué se tenían que hacer estas cosas, esta práctica. Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. Así que esperamos que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes pueda ser edificado, que puedan crecer en su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y sin más, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la lectura del capítulo 1 de Baikra. Vamos a empezar con el capítulo 1 de Baikra. Capítulo 1, verso 1. Adonai llamó a Moshe y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Él dijo: habla con los hijos de Israel, dile a ellos: cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Adonai, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada. Si su ofrenda es ofrenda quemada de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptada por Adonai. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Él sacrificará el novillo delante de Adonai, y los hijos de Aarón, los Coanim, presentarán la sangre. Ellos salpicarán la sangre contra todos los lados del altar, el cual está a la entrada del tabernáculo del testimonio. Despellejará la ofrenda quemada y la cortará en pedazos. Los hijos de Aarón, el Cohen, pondrán fuego en el altar y arreglarán la leña sobre el fuego. Los hijos de Aarón, los Coanim, arreglarán los pedazos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavarán con agua las entrañas y partes bajas de las piernas.
Y el Cohen causará que todo ello suba en un humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Adonai. Si su ofrenda es del rebaño, así sea de ovejas o de carneros, para una ofrenda quemada ofrecerá un macho sin defecto. Él la sacrificará en el lado norte del altar delante de Adonai, y los hijos de Aarón, los Kohanim, salpicarán su sangre contra todos los lados del altar. La cortará en pedazos y el Cohen los arreglará con la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego en el altar. Lavará con agua las entrañas y las partes bajas de las piernas, y el Cohen lo ofrecerá completo y lo hará volverse humo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Adonai. Si su ofrenda para Adonai es una ofrenda quemada de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. El Cohen lo traerá al altar, le quitará la cabeza y lo hará volverse humo en el altar. Su sangre será escurrida sobre el lado del altar. Removerá el buche y sus plumas del cuello y lo echará en la pila de cenizas al este del altar. Lo abrirá con un ala en cada lado, sin rasgarlo a la mitad. El Cohen lo hará subir en humo sobre el altar, sobre la leña que está sobre el fuego, como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego o ofrenda de aroma fragante para Adonai. Amén. Amén, amén, Baruch Hashem. Muy bien. Bueno, antes de hablar de todo lo que hemos leído, ¿verdad? Permítame un momentito. El primer pasaje dice, cuando una persona utiliza el nombre Adam, Adam es el que se utiliza, ¿verdad? En este caso, en este pasaje, como persona, no la palabra Ish de hombre, sino Adam. Cuando habla a los hijos de Israel y habrás de decirle que cuando un Adam, una persona, ¿verdad? De vosotros, se acercare a ofrecer un sacrificio ante Adonai de animales, de vacunos, de ovinos, habréis de acercar vuestros sacrificios. ¿Ok? Ese es el primer pasaje. Ahora, vamos a hablar muchas cosas que a usted le van a hacer entender cuál era la razón de por qué o para qué. ¿Por qué o para qué estos sacrificios? ¿Cuáles son las razones? Es muy posible que usted tenga muchas preguntas, se pregunte muchas cosas respecto a cuál era el motivo y cuál era la razón. Bueno, deje comentarle primero que hay algunas posiciones respecto a los sabios de Israel. En la antigüedad pensaban que el hecho de que el Todopoderoso pues hiciera uso de los sacrificios es porque ya estos eran costumbres que se hacían entre las personas en la antigüedad. Esa es una de las razones que creen algunos sabios, que entonces el Todopoderoso dijo, bueno, ya que ustedes han estado acostumbrados a este tipo de cosas, pues vamos a hacerlas, pero ustedes saben que van a poder entregar esto a mí, al único Dios, al verdadero Dios. Entonces, esa es la posición que algunos tienen respecto a por qué era que se hacía esto. Claro que hay posiciones en contra de esto. Hay posiciones en contra de esto porque dicen, bueno, como no había otra forma, entonces hagamos esto mismo. Entonces hay posiciones en contra, porque algunos dicen que era que había idolatría y por esa razón el Todopoderoso dice, bueno, como los idólatras hacen eso, entonces nosotros vamos a hacerlo, pero ustedes saben que ahora no va a ser idolatría, sino que va a ser para entregarlo al Dios único y verdadero. Pero sabemos que hubo momentos donde se ofrecieron sacrificios, holocaustos, corbán, ofrendas, y no necesariamente había idolatría. Pero bueno, entonces vamos a ver cuáles fueron o qué posibles razones hay para esto. Y esto es lo que vamos a aprender antes de hablar de todos los tipos de holocaustos, sacrificios, ofrendas que habla
este libro de Baikra. Número uno, hay una palabra en hebreo que es kavaná. Kavaná. Y esto significa intención. Entonces aquí hay una situación que va en dos lados. Número uno, la intención del creador y número dos, perdón, la intención del ofrendante. Aquí hay dos intenciones, aquí hay dos kavaná. Una es la kavaná del Todopoderoso, la intención del Todopoderoso, y la otra es la intención de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es kavaná? Ya sabemos que kavaná es la intención. Pero entonces tenemos algunos sinónimos de kavaná para que podamos tener, digamos, un mayor entendimiento de qué es intención. Entonces, por ejemplo, podemos ver, digamos, con respecto a todo esto que se tiene que ver con el ofrecimiento de las ofrendas, los holocaustos, los korbanot, que ahora vamos a hablar lo que es, qué es corbán, qué es korbanot. Entonces, respecto a esto, tenemos estos sinónimos de intención. Tenemos meta, tenemos propósito, tenemos finalidad, tenemos objetivo, tenemos voluntad, tenemos el deseo, la pretensión, y yo puse aquí abajo el empuje. El empuje, lo que nos empuja a realizar una acción. Lo que nos empuja a realizar una acción. Entonces, en este caso, la intención es la meta, la intención es la finalidad. ¿Por qué estoy haciendo esto? La intención es la voluntad, la intención es el deseo que surge dentro de mí, la pretensión que tiene que ver como o el objetivo o la finalidad o la meta o el propósito. Entonces, número uno, tenemos que pensar en esto, en la kavaná. Por ejemplo, cuando usted hace una plegaria. Cuando usted hace una plegaria no puede hacerlo sin kavaná. Cuando usted hace una oración no puede hacerlo sin kavaná. O sea, sin intención. Usted tiene una intención de por qué está haciendo esa plegaria. Tiene un propósito, tiene una meta, una finalidad, un deseo, un objetivo, una pretensión, una voluntad, un empuje que le hace hacer esa acción. De la misma manera, tenemos que entender que cuando se hace este tipo de ofrendas, de sacrificios, de holocaustos o de korbanot, hay una intención detrás de esto. Y también el Todopoderoso, en primer lugar, nos dio o tenía una intención para que nosotros pudiéramos hacer esto también. ¿Ok? Muy bien. Número dos. Aquí tenemos otra de las situaciones muy importantes que tenemos que considerar y tenemos que tener en cuenta. Pido disculpas porque veo que en mi imagen como que hay destellos a veces, pareciera ser que es un problema de la cámara. Si el Eterno lo permite, pues ya arreglaremos esta situación, las disculpas del caso, pero bueno. Eh, Aquí tenemos otra de las cosas que tenemos que aprender con respecto a todo lo que tiene que ver cuando la persona ofrecía un holocausto, una ofrenda o un sacrificio. Entonces ya vimos lo que es la kavaná, la intención, el deseo, la finalidad, la meta, el propósito, el objetivo y el empuje que nos empuja a realizar esa situación o a realizar esa acción, ¿verdad? ¿Ya? Estamos claros con respecto a kavaná. Pero también tenemos teshuvá. Tenemos la palabra teshuvá. Teshuvá, así como kavaná, son palabras en hebreo. ¿Qué es teshuvá? ¿Cuál es su significado? Bueno, podríamos decir que el significado de teshuvá tiene que ver con retornar, regresar y arrepentimiento. Arrepentimiento no podría ser la única, ¿verdad? Arrepentimiento no podría ser la única
que podríamos mencionar en este momento. ¿Ok? No podría ser la única que podríamos mencionar en este momento. Entonces, porque arrepentimiento sería solamente una acción de que me arrepiento de algo que hice, pero no, ¿verdad? Me retorno, no hay regreso respecto a esto. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso, entonces la teshuvá no solamente es retornar o arrepentimiento, sino que es el retorno y el regreso al Todopoderoso. Significa que me arrepiento, pero tengo un retorno al Todopoderoso. Y aquí quiero hablarles de cuatro pasos que tiene la Teshuvah. Cuatro pasos que tiene la Teshuvah. Número uno, arrepentimiento. Número uno, arrepentimiento, Teshuvah. Número dos, cesación. O sea, cuando una persona hace algo incorrecto, cuando una persona hace algo indebido, número uno, cuando esta persona se da cuenta que aquello que ha hecho es algo incorrecto, entonces va a venir ese arrepentimiento. Ese arrepentimiento y ese retorno al Todopoderoso. O sea, me arrepiento y retorno al Todopoderoso. Número dos, tenemos la situación de la cesación. ¿La cesación qué es? La cesación es que si yo estoy haciendo algo negativo, si yo estoy haciendo algo malo, entonces ¿qué hago? Me arrepiento, me retorno al Creador, pero no solamente eso, dejo de hacer aquello negativo, dejo de hacer aquello malo que estaba yo realizando. Ese es el segundo paso. El tercer paso tenemos la confesión, porque cuando una persona iba y hacía un sacrificio, un holocausto, presentaba una ofrenda, aquella persona se había arrepentido, tenía la cabana, la intención de ir a ofrecer esta ofrenda, este sacrificio, este holocausto, con junto o en conjunto con el arrepentimiento, pero también había cesado de hacer aquello que le había hecho tener que ir y presentarse delante del Creador con una ofrenda o con un sacrificio. Y número tres, como habíamos dicho, la confesión. Cuando se presentaba la persona y ofrecía un holocausto o un sacrificio, ¿qué hacía? Presentaba eso, la ofrenda, el sacrificio, el holocausto, el corbán, y también confesaba, hacía una plegaria y confesaba su arrepentimiento de lo mal que había actuado y hacía esa confesión. Y por último, la resolución que tiene que ver donde la persona se ha arrepentido, ha dejado de hacer aquello malo, ha confesado su falta y ha entrado en su resolución, ¿verdad? Ha tomado la resolución de no volver a hacerlo, de no volver a cometer el error, de no volver a cometer la falta. Todo esto tiene que ver con la Teshuvah. Y ahora vamos a hablar de otra cosa que también se practica. Todo esto es un conjunto y hablamos del tikkun. Porque para muchas personas, solamente toman en consideración el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es suficiente. El arrepentimiento no es suficiente. Tenemos que combinar el arrepentimiento con esta palabra. Y esta palabra es el tikkun. ¿Qué significa tikkun? Reparación del daño o la falta. Tenemos otros sinónimos con respecto a reparar: corregir, restaurar, arreglar y rectificar. Por lo tanto, una persona que ha hecho teshuvah, se ha arrepentido de lo malo que ha hecho, tiene que también corregir, tiene que también reparar. Cuando estamos hablando de que una persona ha pecado contra su prójimo, le ha hecho daño a una persona, le ha hecho daño a su prójimo y está arrepentido de ello, no solamente puede estar arrepentido, sino que también tiene que actuar. Tiene que haber una actuación de parte de esta persona y esa actuación tiene que ver con el tikkun, reparar. Tiene que reparar el daño. Porque es muy fácil para muchas personas, y esto es una perspectiva netamente judía,
Porque hay otras personas fuera del judaísmo que tienen un pensamiento diferente. Piensan que nada más la persona tiene que arrepentirse de lo malo que hizo, pero no hacen ticún, no reparan el daño. Una persona toma algo de alguien y dice, me arrepiento de haberlo tomado, pero no hace ticún, o sea, no devuelve lo que tomó. Incluso la Torá dice que cuando esta persona toma algo que no le pertenece, incluso tiene que pagar o dar más de lo que en principio había tomado. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, todos estos pasos, todas estas cosas, ¿verdad? Que nos ayudan a realmente enderezar el camino. Y entonces hemos visto la Kavaná, hemos visto Teshuvah y hemos visto el Tikkun. Todo esto tiene que ver con la práctica de el ofrecer un holocausto, un sacrificio, una ofrenda al Todopoderoso. Ahora, en este momento no tenemos ni Mishkan, ni tienda de reunión, ni tienda del encuentro, ni tabernáculo, no hay Beit HaMikdash, no hay sagrado templo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Porque algunas personas dicen, bueno, entonces ahora que ya ustedes no pueden ofrecer sacrificios, entonces, ¿qué hacen? Bueno, hoy nuestros sacrificios, hoy nuestras ofrendas, hoy nuestros holocaustos, por llamarlo de alguna forma, son nuestras oraciones. Es nuestra plegaria. Esa es la ofrenda que hoy en día nosotros rendimos al Todopoderoso. Muy bien. Continuando. Entonces pudimos ver qué maravilloso, ¿verdad? Entendiendo hoy en día lo que es la Kavaná, lo que es Teshuvah y lo que es Tikkun. Todo esto es algo de lo que nosotros tenemos que estar claros y que es parte integral de un arrepentimiento genuino. Muy bien. Ahora tenemos acá esta imagen que dice lo siguiente: ¿sacrificio o corbán? Esa es la pregunta. ¿Sacrificio o corbán? ¿Qué hace justicia a la realidad? La realidad es corbán, que representa el acercarse al Eterno de manera tal que hacemos trascender lo material a lo divino o a lo espiritual. ¿Ok? Entonces, entendiéndolo ahora, Corbán, ¿qué es Corbán? Corbán dice es lo que representa el acercarse al Eterno de manera tal que hacemos trascender lo material a lo divino. Entonces, nosotros, nosotros no, cuando se ofrecía en aquel entonces una ofrenda o un sacrificio, realmente lo que se ofrecía era un corbán. Ahora, ¿por qué corbán? ¿Por qué se le llama corbán? ¿Cuál es la razón? Y aquí tenemos definición de corbán. ¿Ok? Aquí tenemos la definición de corbán. Dice, la palabra corbán viene de la raíz karab. Estamos hablando de palabra en hebreo. La palabra corbán viene de la raíz karab, hebrea, que significa acercamiento. Cuando nosotros damos a alguien, mostramos en ello nuestro aprecio por aquella persona. Muy bien. Si damos algún regalo, si damos algún regalo, es muy posible que depende del amor o el cariño por esa persona, así de significativo será el regalo o el obsequio. El corbán representa la kavaná. El corbán representa la kavaná, la intención del corazón hacia Hashem de crear un acercamiento. A través de la kavaná y la ofrenda, el interés por hacerlo. Los pecados, en este sentido, hatat, ¿qué ocurre con el pecado? Nos desconectan del Creador. Una persona que vive su vida en pecado está desconectada del Creador. El corbán era la forma de volver a
acercarse al Todopoderoso. Cuando subía el humo de la ofrenda, era como la conexión que se había interrumpido, ese olor fragante del que habla a veces la Escritura, de olor fragante. Entonces, como podemos ver, queridos hermanos, la palabra corbán es la más adecuada para poder hablar de ofrenda. Es la más adecuada de poder hablar de ofrenda, ya fuese cualquier tipo de ofrenda que usted ofreciera al Todopoderoso. Entonces, esta intención o esta cabana era de tomar esta ofrenda para poder acercarse al Todopoderoso. ¿Estamos claros? Esa era la intención. La intención era de llevar esta ofrenda porque lo que usted estaba buscando era el acercamiento al Todopoderoso, acercarse al Creador. ¿Y cómo lo hacían? A través del corbán, a través de la ofrenda. Muy bien. Aquí hay algo maravilloso. Aquí hay algo maravilloso, extraordinario, que solamente a través del hebreo podemos nosotros tener conceptos, ideas correctas. Aquí ponemos olor fragante, signo de interrogación. ¿Por qué olor fragante? ¿Por qué escuchamos que se dice olor fragante? Bueno, tenemos dos palabras en hebreo. Tenemos la palabra rea y tenemos la palabra rúa. Rea y rúa. Ambas comparten la misma raíz. En el hebreo, para que usted pueda tener un mejor concepto de una palabra o un mejor entendimiento de esta, muchas veces lo que le va a ayudar a tener a usted un mejor entendimiento de ella es precisamente conocer la raíz y palabras que se encuentran enraizadas con esta. Palabras que se encuentran enraizadas, de manera que cuando usted conoce estas palabras que tienen relación con esta otra, que están enraizadas con esta palabra, le puede dar un mejor sentido o puede usted, ¿verdad?, tener un mejor sentido de aquel mensaje. En este caso, tenemos la palabra rea y tenemos la palabra rúa, que comparten la misma raíz. ¿Y qué tiene que ver rea y qué tiene que ver rúa con olor fragante? Bueno, la palabra rea en hebreo significa precisamente olor o perfume y también fragancia. Olor, perfume y fragancia. Esto es rea. Ahora, rúa. Ambas palabras, como les dije, comparten la misma raíz. La palabra rúa tiene diferentes significados. Puede significar viento, puede significar espíritu y puede significar alma, que dentro del estudio que estamos realizando hoy es la más relevante. Entonces, cuando nosotros hablamos de rúa, no solamente hablamos de espíritu, no solamente hablamos de viento, también podemos estar hablando de un alma cuando decimos rúa. Entonces, al estar estas dos palabras enraizadas, ahora podemos entender por qué cuando la escritura dice olor fragante, no solamente se refiere a rea, se refiere al rúa. Y cuando se refiere al rúa, se refiere al alma. Entonces, ¿cuál es la conexión extraordinaria que encontramos aquí? La conexión extraordinaria que encontramos aquí es que cuando nosotros, por ejemplo, tomamos o tomábamos una ofrenda, un corbán para el Todopoderoso, para acercarnos a Él, y este se consumía en el fuego, estábamos haciendo pasar lo, lo material y se convertía en humo. Al convertirlo en humo, se estaba convirtiendo en algo espiritual. Entonces, cuando ese humo salía de la ofrenda del corbán,
ese olor y ese perfume no era el olor de la ofrenda, era el olor del ofrendante. Eso es lo que el Todopoderoso sentía. No, digamos, el olor a la carne quemada de la ofrenda, del corbán, del sacrificio, del holocausto. Eso no era, eso no era lo que el Todopoderoso olía. Decía olor fragante, olor agradable, fragancia. No, no era eso. Sencillamente era el olor que el Todopoderoso percibía de la kavaná, de la acción, de la intención, de la teshuvá, de la persona. Ese olor que el Todopoderoso decía, olor fragante, ahora recordemos que el Todopoderoso no es un ser humano. O sea, cuando decimos que él huele, no es que tenga nariz, ¿verdad? Sino que la Torá nos muestra esta forma, porque es así como podemos entenderlo, porque no podemos entender al Creador, o sea, a totalidad. Pero entonces, la Torá nos enseña de esta manera. Entonces, volviendo al caso, Rea y Rúa, ese ese olor fragante no tiene que ver con el olor de el humo del animalito sacrificado o la ofrenda presentada. No, tiene que ver con nosotros, con nosotros, con la intención, con la kavaná, con la teshuvá de cada uno de nosotros al ofrecer ese corbán. Espero que usted me esté entendiendo porque esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Incluso dicen los sabios de Israel que cuando venga el Mashiach, que cuando venga el Mesías, dice que él va a tener eh, un don donde él va a poder oler en ese sentido a la persona. El Todopoderoso le va a dar ese don donde el Mashiach podrá conocer a través del olor, a través del olfato, qué tipo de persona es la que tiene al frente. Podrá saber si es una persona buena, si es un sadik, si es un justo o es un rasha, un malvado. ¿Sí? Así dicen los sabios. Ahora entendemos que el Todopoderoso, cuando Él recibía nuestro corbán y nosotros hacíamos trascenderlo del ámbito físico o material a lo espiritual, entonces que es ese olor, ese humo que subía delante del Todopoderoso, el Todopoderoso podría percibir la kavaná, la intención, la teshuvá de esa alma, de la neshama también, como es conocida como alma, pero en este caso como rúa. Esto es extraordinario. Entonces, ahora usted entiende la razón de por qué entonces el Todopoderoso, cuando ofrecía a alguien un holocausto, una ofrenda, un corbán, y esta era pasada por el fuego, y el Todopoderoso percibía ese humo que subía, él podía percibir la kavaná, la teshuvá de aquella persona, incluso el tikkun, el deseo de esta persona de poder reparar la conexión con el Todopoderoso. Maravilloso, maravilloso. Baruch Hashem. Ahora, también aquí hay una situación que nos puede poner tristes a todos o podría entristecernos. ¿En qué sentido? Primera de Samuel, voy a leerle primero estos pasajes y después les voy a explicar. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, profeta Samuel, se complace el Eterno tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de él, preguntaba el profeta,
se complace el Eterno en tus corban, en tus corbanot, ¿cómo podría él sentirse feliz o satisfecho al que tú obedezcas sus preceptos y sus mandamientos? Y sigue diciendo Samuel, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, déjeme decirle que Samuel no está desmeritando el corbán, la ofrenda, el sacrificio, el holocausto, no lo está desmeritando. O sea, 6:6 dice, otro profeta, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento del Eterno que en los holocaustos. O sea, se está diciendo no al sacrificio, no al holocausto. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero entonces aquí vamos a ir a la imagen. Vemos aquí a una joven y vemos que de su cabecita salen un montón de flechas como para todo lado, ¿verdad? Y a esto sencillamente lo quiero unir a esta imagen, a desvirtuar, a tener pensamientos, ¿verdad? Que desvirtúan una idea original. ¿Qué es lo que ha ocurrido con muchas personas que ha desvirtuado precisamente la idea original de por qué el Todopoderoso pidió las ofrendas o los sacrificios, los corbán, los corbanot, los holocaustos, y han desvirtuado la idea original? ¿Qué es desvirtuar? Bueno, aquí le tengo varios sinónimos. Adulterar, alterar, falsificar, deformar, transformar, corromper, estropear y desmerecer. Y desmerecer. Entonces, todo esto que le estoy diciendo yo, todo esto que le estoy diciendo de desvirtuar, estos sinónimos nos pueden enseñar qué es lo que está ocurriendo y por qué los profetas hablan de esta manera. Lo que ocurre es lo siguiente, querido hermano. Hubo personas que empezaron a ver el traer una ofrenda, un corbán, un sacrificio, un holocausto al Todopoderoso como un acto nada más, como un acto de religiosidad. O sea, que lo importante había dejado de serlo. Y entonces ellos falsificaron la idea original, deformaron la idea original, adulteraron la idea original, corrompieron la idea original, estropearon la idea original, desmerecieron la idea original. ¿Por qué? Porque pensaron que solamente el hecho de llevar el corbán, el sacrificio, el holocausto, la ofrenda, era suficiente. Era más que suficiente. Entonces, por eso es que escuchamos a personas que no entienden realmente cuál era la idea del Corbán, la idea que el Todopoderoso tenía para pedir estos sacrificios, estas ofrendas. Muchas personas empezaron a desvirtuarlo y por eso es que vemos que algunos profetas empezaron a hablar en contra de esto. Porque ¿qué es lo que pasa? Fuera de la perspectiva judía, fuera de la perspectiva hebrea, fuera de la perspectiva de las Sagradas Escrituras, hay muchas personas que están en desacuerdo respecto a este pedido, a esta práctica que el Todopoderoso estableció. Sí, hay gente que está en desacuerdo y que entonces se valen de estos pasajes y de otros que también existen, como el profeta Isaías. Entonces, toman estos pasajes y precisamente ellos también desvirtúan realmente la idea original, porque la idea original es todo lo que hemos hablado del corbán, el corbanot, de por qué corbán en vez de holocausto. Hablamos, ¿verdad?, de la palabra carab, que tiene que ver con acercamiento.
Esa es la idea original. O sea, que nosotros pudiéramos acercarnos al Todopoderoso a través de llevar una ofrenda. Pero entonces ocurrió que las personas empezaron a hacer esto de manera incorrecta, de manera errónea. Y entonces es ahí donde el profeta le dice al pueblo, ¿se complace el Eterno en tantos holocaustos y en tantos sacrificios como en la obediencia al Eterno? ¿Por qué? Porque las personas entonces empezaron a flexibilizar, empezaron a decir, no importa que yo peque, no importa el pecado. Y entonces empezaron a hacer cosas y entonces decían, no, como alguna expresión que hemos escuchado, ¿verdad? Que no es una expresión ni bíblica ni judía, que dice, el que peca y reza empata. Algo así es, ¿verdad? Este hecho de desvirtuar la idea original que el Todopoderoso estableció o la razón original de los corbán o los corbanot. Entonces, por eso es que los profetas posteriormente hablaron al pueblo diciéndole, el Todopoderoso no quiere recibir tu sacrificio. ¿Por qué? O tu holocausto o tu ofrenda, porque tú no le estás obedeciendo y crees que trayendo eso vas a poder hacer, ¿verdad? Lo correcto y no estás haciendo lo correcto. Al contrario, estás haciendo lo incorrecto. Por eso el Todopoderoso en algún momento dice que él ya no quería que la gente le trajera ofrendas o sacrificios. ¿Por qué? Porque lo estaban desvirtuando. Esa no era la razón. No, pequé. Ah, bueno, voy a llevar un holocausto y listo, ya arreglé las cosas. Pero no había Kavaná, no había Teshuvá, no había nada de eso. No había ni la intención ni el arrepentimiento, sencillamente un acto de religiosidad y nada más. Muy bien. ¿Qué es la ofrenda? Era entonces, dice en el templo, en este caso en el Mishkan, el lugar más cercano a lo divino. Así que era ahí donde se llevaban las ofrendas, los korbanot, las cuales son el medio para acercarnos al Eterno. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda o corbán es para acercarse al Eterno. Dice, desde Caín hasta Abel, hasta nuestros días, esa ha sido la manera de hacerlo para con el Eterno. O sea, una forma de acercarnos al Todopoderoso. La palabra hebrea para designar una ofrenda es corbán, algo acercado al altar, ofrenda sacrificial, oblación, ofrecer ofrenda o víctima. Y karab, la palabra, la raíz de donde viene la palabra corbán, dice abordar, acercar para cualquier propósito. Entonces, entendemos perfectamente lo que significaba, ¿verdad? El ofrecer un corbán al Todopoderoso y era junto con la cabana, la intención de acercarnos al Todopoderoso porque nos encontrábamos arrepentidos de nuestro mal proceder. Ahora aquí encontramos las 5 clases de ofrendas o sacrificios. Olá, la ofrenda que se consumía completamente. Olá, que también tiene un significado como que sube, ¿ok? La ofrenda olá. Minja, que es la ofrenda de harina. Shelamín, que eran las ofrendas de paz, que era una ofrenda que la persona ofrecía de manera voluntaria, no porque hubiera cometido un error o un pecado. Tenemos la ofrenda Hatat o Shatat, que es la ofrenda por el pecado, y la ofrenda Asham, que era la ofrenda por expiación. Esos son los 5 tipos de ofrendas o sacrificios. Tenemos acá. La legislación referente al culto de los sacrificios enumera 4 categorías a su haber, ¿verdad? Las que acabamos de hablar. Olá, holocausto, en ese caso, dice, el animal era consumido por el fuego del altar.
perdón, podría ser ofrecida voluntariamente o por algún error cometido. Muy bien. Después tenemos el Corban Shelamim o ofrenda de paz, que era un sacrificio ofrecido voluntariamente y generosamente por un voto formulado o por una acción de gracias, ¿verdad? Una acción de gracias. También se ofrecía el Corban Shelamim en ocasión de las fiestas de la peregrinación a Jerusalén. El Corban Hasham era un sacrificio que se ofrecía como expiatorio de la culpa cierta o dudosa. Por lo general, este sacrificio se ofrecía para expiar la culpa de sacrilegio o un robo, también ante la duda de un pecado cometido o no. Este era, digamos, el sacrificio Corbán o el Corbán Hasham. Y por último, tenemos el Corbán Hatat, que era por el pecado, y dice lo siguiente. Se ofrecía como expiatorio por el pecado de un error cometido involuntariamente, o sea, por error o inatención. Este sacrificio debía ser ofrecido ya sea por el ciudadano común, tanto como por el rey o por los miembros del Sanedrín y por el sumo sacerdote también. Porque recordemos que el sumo sacerdote era un ser humano y también se podía equivocar. Levítico 1:3 dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del Mishkan del testimonio delante del Eterno. Aquí hay un punto muy interesante. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, o sea, del corbán, del sacrificio, del animal que se iba a sacrificar, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Ahora la pregunta, ¿por qué tenía que poner las manos? Vea lo que dice el Salmo 119:109. Esto es el rey David diciendo, de continuo está mi alma en mi mano, mas no me he olvidado de tu ley. De continuo está mi alma en mis manos. Entonces, la razón de que la persona ponía sus manos sobre el animalito o sobre la ofrenda que se iba a ofrecer era porque de alguna forma podíamos decir que se estaba transmitiendo el alma, el nefesh, el rúa de esa persona. Por eso es que cuando el Todopoderoso recibía esta ofrenda y salía este humo, entonces decía olor grato, pero ese olor grato no era la ofrenda, el olor grato era la persona que lo ofrecía. Era que el Todopoderoso había recibido con beneplácito esa ofrenda, ese corbanot, ese sacrificio, y entonces a quien olía era la persona que lo ofrecía. O sea, ese olor grato era por la kavaná, la intención, la teshuvá y el tikkun de que la persona se había arrepentido por completo, por completo. Entonces, ese olor fragante del que habla el Todopoderoso es esa alma arrepentida. Es esa alma arrepentida por completo. Ahora lo entendemos perfectamente. Ahora entendemos cuál era la cabana del Todopoderoso, la motivación del Todopoderoso para que nosotros en el pasado hiciéramos eso. Ahora, existe una situación y es que otras culturas fuera de la perspectiva judía, hacían cosas abominables. Hacían cosas abominables como esto que le estoy mostrando. Había una deidad que usted puede leer aquí, que se llamaba Molec o Moloch. Y entonces lo que hacían eran que hacían sacrificios humanos, ofrecían niños a esa deidad, ofrecían sacrificios humanos a esa deidad. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Estaban los corbanot que el Todopoderoso dijo que se tenían que realizar,
para que las personas pudieran acercarse a él, pero lo que el Todopoderoso solicitó no tiene nada que ver con la idolatría o las prácticas idolátricas que practicaban otras culturas. Eso tenemos que dejarlo claro. Tanto así, tanto así que el Todopoderoso lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán o Canaán, y les dice que deben de evitar el realizar actos como los que se practicaban ahí. Por ejemplo, tenemos aquí Deuteronomio 12:31 en diferentes versiones que dice, no harás así al Eterno tu Elohim, porque todo lo que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijos quemaban en el fuego a sus dioses. No se les ocurra hacer tal cosa, dice otra versión, porque al Eterno le repugna la manera en que estos pueblos adoran a sus dioses, hasta quemaban a sus propios hijos en sus altares. Y tenemos otra versión que dice, no adorarás de esa manera al Eterno, tu Elohim, porque el Señor, al Eterno, le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses, hasta quemaban a sus hijos, porque quemaban, dice, a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios. Por lo tanto, querido hermano, aquí aparece una imagen de una mujer con un niño. Algunos podrán identificarla con algún tipo de culto, con algún tipo de culto. Lo interesante de esto es que el Todopoderoso abomina los sacrificios humanos. Y le dijo al pueblo de Israel que una de las cosas más abominables que hacían era que ofrecían a sus propios hijos como sacrificios. Y usted sabe que hay gente que piensa que un sacrificio humano es acepto o agradable delante del Todopoderoso. El Todopoderoso dice que ellos tenían la infamia de ofrecer a sus hijos, y aquí, querido hermano, que quede claro, aquí no importa la forma, porque alguien podría decir, entonces el Eterno estaba en desacuerdo en ofrecer que los sacrificios fueran a través del fuego. No, porque estamos viendo que el Todopoderoso instituyó que los corbán tenían que consumirse en el fuego. Lo que el Todopoderoso está en contra son de los sacrificios humanos. Está en contra de ese tipo de sacrificios, no importa el método, ya sea que los quemaran, que los desgollaran, que les metieran una puñalada o que incluso los clavaran en algún palo, en algún madero o en alguna cruz, como hacían los romanos. Dios está en desacuerdo en la práctica de sacrificios humanos. No encontrará usted en ningún pasaje de la Escritura que el Todopoderoso haya demandado en algún momento un sacrificio humano y lo haya recibido, porque ya entiendo que algunos se estarán haciendo la pregunta, pero cuando entonces le dijo al patriarca Abraham que ofreciera a su hijo, Abraham no murió, perdón, su hijo no murió, Abraham sí hizo lo que el Todopoderoso le dijo que tenía que hacer, pero el Todopoderoso cuando vio la obediencia de Abraham, le mostró a Abraham, porque esta fue una prueba para Abraham, de que Abraham amaba tanto al Creador que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Y por supuesto, Abraham estaba acostumbrado a ver que los idólatras hacían eso y estaba apenas conociendo al Creador, dijo, tal vez él quiere que yo haga lo mismo. El Todopoderoso le demuestra a Abraham que él no es igual a los dioses falsos que los otros adoraban.
porque él no permitió que sacrificara a su hijo. Le mostró a Abraham cuánto amaba a él, al Todopoderoso, y cuánto estaba dispuesto a hacer al Todopoderoso, por el Todopoderoso, que aún hasta su hijo estaba dispuesto a entregarlo. Pero el Todopoderoso no lo permitió. ¿Qué hizo? Puso un carnero para que él lo ofreciera como un holocausto, como una ofrenda, como un corbán, y no por pecado, sino como como una ofrenda shelamín, de gratitud, de paz, de alegría, porque no tuvo que ofrecer a su hijo, porque el Todopoderoso no lo hubiera permitido. Baruch Hashem. Esto nos tiene que quedar claro a todos. Vea lo que dice la Escritura con respecto a esto. Por eso toda persona tenía que ir y ofrecer una ofrenda de manera personal. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, dice el Eterno. El alma que pecare, esa morirá. Pero también tenemos a Ezequiel, el profeta. Ezequiel dice, si el malvado se arrepiente de todos sus pecados, escuche, si el malvado se arrepiente de todos sus pecados que ha cometido, o sea, teshuvá, y obedece mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. ¿Ven? Como pueden ver, el Todopoderoso permite que el rasha, el malvado, se arrepienta de sus pecados y que se vuelva de su mal camino. Y si se vuelve del mal camino, como hemos visto, ¿verdad? De la Teshuvah, los 4 pasos de esta, entonces si la persona se arrepiente, se vuelve al Creador y le obedece y vuelve por el buen camino, el Todopoderoso le perdonará. El Salmo 49:7-8 dice, nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso y ningún pago es suficiente. El Salmo 49:7-8. Para aquellas personas que tienen en su mente, ¿verdad? Ese pensamiento que alguien puede pagar por los pecados de otro. No. Y el corbanot, la ofrenda, era para acercarse al Todopoderoso. Era para acercarse al Todopoderoso, pero lo que valía era la teshuvah, el arrepentimiento, no el sacrificio. Esto era sencillamente una forma de poder acercarse, pero lo que valía era la kavaná y la teshuvah. Verso 17 dice, después la desgarrará, hablando, ¿verdad?, de la avecita, por las alas, pero sin arrancárselas, y entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña encendida. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Eterno. Muy bien. Baruch Hashem, vamos al capítulo 2. Adelante. La ofrenda vegetal. Cuando alguno presente una ofrenda vegetal a Adonai, su ofrenda será de flor de harina. Verterá aceite sobre ella y le pondrá incienso encima. Luego la presentará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. De allí tomará un puñado lleno de la flor de harina, de su ofrenda y de su aceite, con todo su incienso, y enseguida el sacerdote dejará consumir esto, como su memorial sobre el altar. Es sacrificio igno de olor que apacigua a Adonai. Lo restante de la ofrenda vegetal será para Aarón y sus hijos, cosa santísima de los sacrificios ignios en honor a Adonai. Cuando presentes ofrenda vegetal de lo conocido en horno, será de flor de harina, en tortas sin levadura amasadas con aceite, o galletas sin levadura untadas con aceite. Si tu presente es una ofrenda vegetal hecha en sartén, será de flor de harina amasada con aceite sin levadura. La partirás en pedazos y derramarás sobre ella aceite. Es ofrenda vegetal.
Si tu presente es una ofrenda vegetal hecha en cazuela, será de flor de harina con aceite. Y llevarás a Adonai la ofrenda vegetal que hayas preparado de esas cosas, y se la presentarás al sacerdote para que la aproxime al altar. El sacerdote tomará la ofrenda de la porción como memorial y la dejará consumir sobre el altar como sacrificio digno de olor que apacigua a Adonai. Lo restante de la ofrenda vegetal será para Aarón y sus hijos. Es cosa santísima de los sacrificios dignos de Adonai. Ninguna ofrenda vegetal que ofrezcáis ante Adonai será preparada con levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura ni con miel, como ofrenda digna a Adonai. Podréis presentarlas ante Adonai como ofrenda de primicias, pero no ascenderán sobre el altar como olor que apacigua. Sazonarás con sal todo presente de tu ofrenda vegetal, y nunca dejarás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal, y si presentas ante Adonai ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas tiernas, y presentarás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Verterás aceite sobre ella y pondrás incienso sobre ella. Es ofrenda vegetal. Y el sacerdote dejará consumir como memorial de ella parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda ígnea a Adonai. Amén, Baruch Hashem. Algo muy importante, ¿verdad? Es aquí esas traducciones que estamos usando y lo hacemos con la intención precisamente. Lo hacemos con la intención para que aquellas personas que están aprendiendo con nosotros puedan ver el error. Y ahora que pudimos observar todo lo que hablamos con respecto a Rúa, a Rea, que significa olor, y Ruat, que significa alma o espíritu también, y que estas están enraizadas, ahora entendemos. Porque cuando dice aquí olor que apacigua, no es olor que apacigua, porque esta traducción errónea de olor que apacigua es como que nosotros sirviéramos a un Dios que está sediento de sangre. Y en este caso aquí es una ofrenda vegetal. No tiene nada que ver con sangre. Es una ofrenda vegetal. Lo correcto es que ese olor que llega delante del Todopoderoso es un olor fragante, porque el Todopoderoso lo que recibe es la intención, la kavaná y la teshuvá de la persona que ofrece. Ahora, esto era debido, y lo vamos a ver más adelante, digamos que habían algunos tipos de ofrendas que eran para personas que eran de escasos recursos y que no tenían la posibilidad de poder ofrendar otra cosa. Muy bien. Dice, y la traerás a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomarás su puño lleno de su flor de harina y de su aceite con todo su incienso, y el sacerdote hará perfume de ellos sobre el altar. Esto será ofrenda encendida de olor muy aceptable al Todopoderoso. Entonces, cuando usted entiende, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese perfume aceptable delante del Todopoderoso? Es aquellas personas que con la Kavaná y la Teshuvá presentaban el Corbán delante del Todopoderoso. Nefesh, como persona, dice. Rashi, uno de los sabios de Israel, dice, recalca que en lo que a ofrendas de sacrificio se refiere, ese es el único lugar en el cual la Torá llama al oferente con el nombre de Nefesh, o sea, alma, que por supuesto quiere decir alma. Esto se debe, según Rashi, al hecho de que la Torá está hablando de la ofrenda del hombre que no posee bienes, que no posee animales o aves para ofrecer. Por lo tanto, el santo y bendito, él lo considera como si hubiera ofrecido su misma alma. Oblación de harina. La Torá es más explícita al respecto de la oblación, pues así leemos en Levítico 5:11. Dice, si no alcanzaren sus medios para dar 2 tórtolas o 2 palominos, habrá de traer un sacrificio por lo que ha pecado 1/10 de efa de harina de flor como sacrificio expiatorio por el error.
de lo que se puede concluir que se trata evidentemente de la ofrenda de una persona pobre. Muy bien. O sea, el Todopoderoso daba la oportunidad a las personas que no tuvieran para ofrecer una ofrenda diferente. Entonces podemos ver el corazón del Todopoderoso que decía, no, no importa, si no tiene para traer un carnero, ¿verdad? Un carnerito, eh, un becerrito, entonces, ok, que ofrezca una ofrenda vegetal. Cabe notar que todo el capítulo segundo de Levítico, ese que acabamos de leer, está dedicado a la ofrenda del hombre que carece de los medios. Además, es necesario recordar que la oblación, si bien era poco importante por su valor material, era la misma que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ofrecía personalmente todos los días. Eso lo veremos en la próxima parashá. Por último, el término minja, que tiene que ver con esta ofrenda, que traducimos como oblación, aparece por primera vez en la Torá cuando Caín ofrece su minja ante el Eterno. En ese caso, la Torá dice que no fue favorable para Caín. Puede ser que la Torá esté insinuando con ello que Caín representa al hombre rico que se disfraza de pobre cuando de un desprendimiento material se trata. O sea, aquí vemos que entonces la kavaná, la intención de él no era la correcta. Incienso puro. El incienso, en palabras del salmista, simboliza la devoción y la oración al Eterno. Así leemos en Salmo 146:2 que dice que presta ante mi oración cual incienso ante ti, la ofrenda de mis manos cual oblación del atardecer. Dice el verso 11, toda ofrenda que traigas al Eterno será sin levadura para el Eterno. No se quemará nada que tenga levadura o que tenga miel. El verso 13 dice, y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón entonces de ofrecer sal? Porque el Todopoderoso dice ofrecer sal en la ofrenda. Vamos a explicarlo. Es importante. Sal o pacto de sal. ¿Cuál es la razón? Bueno, estos términos tienen que ser entendidos únicamente basándonos en el lenguaje bíblico. Según el término melach, que significa sal en hebreo, melach, quiere indicar lo durable, lo perpetuo e irreversible. La sal misma es un elemento que preserva y conserva todo, pero que también calcina y esteriliza la tierra. Así, la tierra yerna y desértica es llamada en el Tanakh Eret Melach, Elek Meleja, Eret Meleja. En Jeremías 17:6 dice, por lo tanto, Melach Berit quiere decir la concertación de un pacto perdurable e irreversible. Eso lo dice en Jeremías. En la voz Melach, por otra parte, cuando en el Tanakh se habla de la perpetuidad del reinado de David, designado por Dios, se califica este reinado de Berit Melach. Entonces, el pacto de sal o la sal representa lo durable, representa, ¿ok? Lo perpetuo, incluso la fidelidad también puede asemejar. Muy bien, vamos ahora a Levítico capítulo 3. Ofrendas de paz. Si su ofrenda es un sacrificio de paz, si ofrece la vacada, sea macho o hembra, lo presentará sin defecto ante Adonai.
Apoyará su mano sobre la cabeza de su víctima y la degollará a la entrada de la tienda de reunión. Los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre en derredor sobre el altar. Del sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda ígnea ante Adonai con la grasa que cubre los intestinos. Toda la grasa que hay sobre las entrañas, los dos riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado, que quitará con los riñones. Los hijos de Aarón dejarán consumir esto en el altar encima del holocausto sobre la leña, sobre el fuego. Es ofrenda ígnea, dolor que apacigua a Adonai. Si su ofrenda para el sacrificio de ofrenda de paz a Adonai es del rebaño, lo presentará sin defecto, sea macho o hembra. Si presenta un cordero por su ofrenda, entonces lo hará acercar delante de Adonai y apoyando su mano sobre la cabeza de su ofrenda, lo degollará delante de la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón rociarán su sangre y en derredor sobre el altar. Y del sacrificio de las ofrendas de paz presentará como ofrenda ígnea ante Adonai la grasa y la cola entera, cortada desde el espinazo, así como la grasa que cubre los intestinos, toda la grasa que hay sobre las entrañas, los dos riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado que quitará con los riñones. Y el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar, como alimento de ofrenda ígnea a Adonai. Y si su ofrenda es una cabra, la hará acercar ante Adonai y apoyando su mano sobre la cabeza, la degollará delante de la tienda de reunión. Después, los hijos de Aarón rociarán su sangre en derredor sobre el altar, y de ella presentará su ofrenda ígnea ante Adonai, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los dos riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado que quitará con los riñones. Luego el sacerdote los dejará consumir sobre el altar. Es un alimento de sacrificio ígneo de olor que apacigua. Toda la grasa pertenece a Adonai. Es estatuto perpetuo para vuestras generaciones. En todos vuestros asentamientos no comeréis grasa ni sangre. Baruch Hashem. Nuevamente, queridos hermanos, nuevamente, como pudimos ver, hablamos de la ofrenda, hablamos de la ofrenda Shelamín. La ofrenda Shelamín, ¿verdad? Que era una ofrenda de paz, que no tenía nada que ver, que no tenía nada que ver con una ofrenda por un error, por un pecado, no tenía nada que ver con esto. Y vemos que esta versión sigue empleando esa expresión de olor que apacigua. Si estamos hablando de una ofrenda voluntaria, ¿por qué tiene que ver que este olor apacigua? Como lo decía ahora, pareciera que nosotros servimos a un Dios iracundo, un Dios que necesita sangre, ¿verdad? Como los ignorantes mayas que creían que tenían que hacer sacrificios a su Dios, a sus dioses, para que hubieran buenas cosechas y todo, y mataban a las personas, algunos que ofrecían ahí como sacrificios, les sacaban los corazones y todo eso, ¿verdad? Pensando de que eso pues era algo que agradaba a esos dioses inventados por ellos, dioses falsos. Pero entonces quiero dejar claro, ¿verdad? Cómo esas traducciones y para todos los que nos están viendo por el canal, que nos verán por el canal de YouTube y todos los que están presentes en este momento, pues que podamos ver, ¿verdad? Cómo las traducciones a veces hacen que las personas cometan estos errores, estos hierros, estas malas interpretaciones respecto a las Sagradas Escrituras. Dice el verso 1, sacrificio shelamín, si fuera un sacrificio de animales vacunos, macho o hembra, sin defecto lo acercará. Si es un cordero, al acercarlo como sacrificio de él, habrá de acercarlo ante Adonai. Sacrificio shelamín.
Según el Rambam, otro de los sabios de Israel, Shelamim deriva del verbo shalem, que quiere decir pagar o complementar. O sea, que el hombre que ha hecho un voto lo complementa a través de este sacrificio llamado Shelamim. Sin embargo, otros sabios de Israel entienden que la palabra Shelamim deriva de Shalom, de paz, ya que de este sacrificio participaban todos en armonía. Una parte del animal se consumía en el fuego del altar y otra se ofrecía a los sacerdotes y el resto de la carne era consumido por el oferente del sacrificio. El comentarista, inspirado en interpretaciones anteriores a él mismo, nos explica que este sacrificio es llamado Shelamim porque se origina en la armonía y la quietud interna del oferente, ya que este sacrificio era ofrecido voluntariamente en señal de agradecimiento por lo que tenemos o reconocimiento por la vida que nos toca vivir. Los sabios del Midrash dicen al respecto, Mishehu Shalom y Avi Shelamin, aquella persona que está sumida en quietud y en paz, que ofrezca el sacrificio Shelamin. Es por eso que la halajá nos explica que la persona sumida en duelo no puede acercarse a este tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque no hay quietud en ella y tampoco intranquilidad tampoco tranquilidad interna en una persona, ¿verdad?, que está de duelo. Por lo tanto, no podía ofrecer este corbán. Dice el verso 17, estatuto perpetuo por vuestras edades, en todas vuestras moradas, ningún cebo y ninguna carne con sangre comeréis. Entonces, esto está prohibido. La ingesta de sangre, de la grasa, de la carne, esto está prohibido. El Todopoderoso establece que no se debe comer ni sangre, ni la grosura de la carne. Entendamos qué significa perpetuo. Perpetuo. Este vocablo se dice de una cosa o objeto, elemento y también de algún acontecimiento que puede durar y permanecer para siempre. También se dice como infinitivo o perenne. O sea, cuando el Todopoderoso establece este precepto perpetuo, significa que no se va a romper nunca, que nunca se puede comer ni sangre, ni la carne con la sangre, ni tampoco la carne con su grasa o con su grosura. Muy bien, vamos al capítulo 4. Sacrificios por el pecado de ignorancia. Y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno peca por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de Adonai, sobre cosas que no se han de hacer e infringe alguno de ellos, o si es el sacerdote ungido, quien ha pecado en perjuicio del pueblo por el pecado cometido, ofrecerá a Adonai como expiación un novillo sin defecto. Conducirá el novillo a la entrada de la tienda de reunión delante de Adonai y apoyando su mano sobre la cabeza del novillo, degollará el novillo delante de Adonai. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Y mojando el sacerdote su dedo en la sangre, hará con la sangre aspersión 7 veces ante Adonai hacia el velo del santuario. El sacerdote pondrá parte de aquella sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático delante de Adonai en la tienda de reunión y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto, situado a la entrada de la tienda de reunión. Después quitará toda la grasa del novillo de la expiación, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos,
y la grasa del hígado que quitará con los riñones, de la manera que se quita del novillo del sacrificio de la ofrenda de paz. Luego el sacerdote los dejará consumir sobre el altar del holocausto. Pero la piel del novillo y toda su carne con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el novillo, lo hará sacar fuera del campamento a un lugar limpio, al vertedero de la ceniza, y lo quemará sobre leños con fuego. En el vertedero de la ceniza será quemado. Si por ignorancia toda la asamblea de Israel peca y el asunto está oculto ante la congregación, pero ha transgredido alguno de los mandamientos de Adonai respecto a cosas que no se deben hacer, resultando así culpables, cuando sea manifiesto el pecado con el cual pecaron, entonces los de la congregación presentarán un novillo en ofrenda por el pecado y lo conducirán delante de la tienda de reunión. Seguidamente los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia de Adonai, y uno degollará el novillo en presencia de Adonai. Luego el sacerdote ungido llevará una parte de la sangre del novillo a la tienda de reunión, y mojando su dedo en la sangre, el sacerdote hará aspersión 7 veces ante Adonai hacia el velo. Pondrá luego parte de la sangre en los cuernos del altar en presencia de Adonai en la tienda de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, situado en la entrada de la tienda de reunión. Después quitará de él toda su grasa y la dejará consumir sobre el altar. Hará con el novillo así como hizo con el novillo de expiación. Lo mismo hará con él. El sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Luego se sacará el novillo fuera del campamento y se quemará como quemó el primer novillo. Es un sacrificio expiatorio por la congregación. Cuando un jefe peque por la ignorancia, obrando contra cualquiera de los mandamientos de Adonai, su eloje sobre lo que no se debe de hacer, resultando así culpable, tan pronto como se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya un macho cabrío sin defecto, y apoyando su mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, en presencia de Adonai. Es ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto. Luego derramará el resto de su sangre al pie del altar del holocausto. Dejará consumir sobre el altar toda su grasa, así como quemó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. De esta manera, el sacerdote ofrecerá expiación por el pecado de aquel y le será perdonado. Y si una persona del pueblo de la tierra peca por ignorancia, haciendo lo que no se debe de hacer contra alguno de los mandamientos de Adonai, resultando así culpable, tan pronto como se le haga reconocer el pecado que cometió, presentará como ofrenda suya una hembra de las cabras, una cabra perfecta por el pecado que cometió, y apoyando su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado, degollará a la víctima por el pecado en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará de la sangre de ella con su dedo y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de su sangre al pie del altar. Después le quitará toda la grasa como se remueve la grasa de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como olor que apacigua a Adonai. El sacerdote hará expiación a favor de él y le será perdonado. Y si trae un cordero como su víctima por el pecado, aproximará una hembra sin defecto, y apoyando su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado, la degollará en sacrificio por el pecado en el lugar donde se degüella el holocausto. Después el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la víctima expiatoria y la pondrá en los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de su sangre al pie del altar. Luego quitará toda su grasa, tal como fue quitada la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote la dejará consumir sobre el altar como sacrificio ígneo a Adonai.
El sacerdote ofrecerá así expiación por tal persona, por el pecado cometido, y le será perdonado. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien. Verso 4 dice, y traerá el novillo a la puerta del Mishkan de testimonio delante del Eterno y pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Todopoderoso. Ya hablamos de todo esto. ¿Por qué imponer las manos? Como dijo el rey David, tengo mi alma en mis manos. Y entonces lo que se hacía era que la persona traía este corbán, este sacrificio, con la cabana, la intención de acercarse nuevamente al Creador, porque recordemos que la persona que se encontraba en pecado, de alguna forma, se desconectaba con el Todopoderoso. Y entonces estaba buscando la forma de volver, ¿verdad?, a restablecer esa relación con el Santo y Bendito es. Aquí leemos lo siguiente. La persona por ignorancia. El término nefesh, que traducimos como persona, tiene también la acepción de alma. Esta última acepción es la que ha llevado a los exégetas bíblicos a hacer una distinción en nuestro versículo entre nefesh y guf, que significa cuerpo. Por eso el autor del Minhaj Belulá entiende que la Torá usa este versículo, el término nefesh, y no Adam, como en Levítico 1:12, para recalcar especialmente que los errores del ser humano nacen más bien de la naturaleza íntima del alma, así como los gestos nobles nacen de nuestra esencia. También los errores o desvíos se generan en la intimidad de nuestro ser. Eso queda perfectamente claro, ¿verdad? Donde aquí podemos ver que lo positivo, lo bueno puede salir de nuestro interior y también lo negativo, y por eso se utiliza la palabra nefesh en esta en vez de Adam como hombre o ser humano. La concepción que la Biblia tiene de la persona es que ella está compuesta de guf, cuerpo, y nefesh, alma, pero que ambos tienen significación porque están juntos e unidos. Y por eso tanto la recompensa como el castigo por la conducta ante el Eterno recaerá sobre ambos, cuerpo y alma, que conforman a la persona. El autor del libro Tesor Hamor dice que a esto se debe el hecho que nuestra Torá prescribe dos categorías de mandamientos o preceptos, a saber, las que están dirigidas a nuestro cuerpo físico, por ejemplo, lo que ingerimos, lo que vestimos, etcétera, y los misbot dirigidas a nuestra mente o a nuestro intelecto, por ejemplo, el conocimiento del Eterno, su unicidad, cosa esta que depende de nuestro intelecto y nuestra aceptación mental. Según este mismo autor, es por ello que los hijos de Israel, congregados a los pies del monte Sinaí, en ocasión de la entrega de la Torá, le dijeron a Moshe, todo lo que ha dicho Adonai, haremos los mandamientos dirigidos a lo físico y aceptaremos los mandamientos dirigidos a nuestra mente. Excelente esta explicación. El origen de la palabra pecado en hebreo, eso es muy importante, querido hermano. Cuando se le pide a la gente que defina el concepto del pecado, la mayoría comenzará con una lista de los mandamientos, indicando asesinato, robo y demás hechos prohibidos. El hebreo, sin embargo, usa la palabra het para pecado. La palabra connota la idea de cometer un error y errar en el blanco. En Jueces, capítulo 20, verso 16, lo dice sobre los guerreros de Benjamín. Entre toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos
todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Esta frase pronunciada, ¿verdad? Significa errar en el blanco. Entonces, cuando nosotros hablamos de het o hatat, de pecado, también podemos traducirla como errar. Errar en el sentido de no alcanzar una meta, un camino, un objetivo o un blanco exacto. ¿Qué tiene el pecado en común con la purificación? Hatat es otra forma larga relacionada con het o pecado, y fue el nombre de la ofrenda de expiación en el templo de Jerusalén, que acabamos de leer. Es asombroso ver cómo funciona el idioma hebreo. La misma palabra que significa pecado, cometer error, errar en el blanco, que está relacionada con la ofrenda en el templo, se convierte en palabra que puede connotar también la purificación, como está escrito en Levítico 14:49. Se instruye a los israelitas a limpiar su casa de un modo extraño y dice, y tomarán para limpiar la casa 2 avecillas. La frase limpiar la casa es lejatet ejabait en hebreo, y usa la misma palabra het, que está relacionada con el pecado. Levítico 4:35 dice, luego quitará toda la grasa de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio, de la ofrenda de paz, y el sacerdote la quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el Eterno. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Muy bien, vamos al capítulo 5 y último. Aquí voy a hacer una aclaración antes de empezar, y es que en las Biblias cristianas, este capítulo 5 solamente consta con 19 pasuk o 19 versos. En la Torá original llega hasta el verso 26. Por lo tanto, si usted hace la lectura en una Biblia cristiana, se va a encontrar con esta situación, donde el capítulo 5 terminará hasta el verso 19, cuando lo correcto es que termina hasta el verso 26. Muy bien. Sacrificios por diversos pecados. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Si alguien toca cualquier cosa impura, ya sea el cadáver de una fiera inmunda o el cadáver de ganado inmundo o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impuro y culpable. Si toca alguna impureza humana, de cualquier impureza con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Si alguien jura a la ligera con sus labios, para mal o para bien, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a proferir juramento y no se da cuenta, pero luego se percata y resulta culpable de cualquiera de estas cosas, sucederá que, si es culpable en alguna de estas cosas, tendrá que confesar aquello en que ha pecado. Y para expiación por su pecado cometido, presentará ante Adonai una hembra del rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Pero si no dispone lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces presentará por su culpa con la cual pecó 2 tórtolas o 2 palominos para Adonai, uno como víctima por el pecado y otro como holocausto, y los llevará al sacerdote. Este presentará primero al que es víctima por el pecado, y de una uñada le hará un corte en la cabeza desde el cuello, pero no lo separará. Salpicará parte de la sangre de la víctima por el pecado sobre la pared del altar, y exprimirá el resto de la sangre al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Con el segundo hará holocausto conforme al decreto, y el sacerdote hará expiación a favor de él por su pecado con el cual pecó, y le será perdonado. Y si no dispone lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, entonces el que pecó presentará
por ofrenda suya la 10ª parte de un efa de flor de harina por expiación. No le echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda por el pecado. La presentará pues al sacerdote, y el sacerdote llenará de ella su puño como memorial, y la dejará consumir en el altar sobre las ofrendas ígneas a Adonai. Es ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación a favor de él por su pecado con el cual pecó en alguna de estas cosas, y le será perdonado. El resto será para el sacerdote, como en el caso de la ofrenda vegetal. Además, Adonai habló a Moisés diciendo: si una persona comete prevaricación y peca por ignorancia, destruyendo cosas consagradas a Adonai, presentará como sacrificio suyo de reparación a Adonai un carnero sin defecto procedente del rebaño, según tu valoración en ciclos de plata, conforme al ciclo del santuario, como sacrificio por el delito. Restituirá además lo que haya dañado de las cosas consagradas, y añadirá sobre ello un quinto, lo cual dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación a favor de él mediante el carnero del sacrificio por el pecado, y le será perdonado. Si alguno peca o infringe cualquiera de los mandamientos de Adonai respecto a cosas que no se deben hacer, aunque no se dé cuenta, se hará responsable y pagará su falta. Del rebaño llevará un carnero sin defecto, según tu estimación, como sacrificio por el delito. El sacerdote hará por él expiación por la falta que cometió sin darse cuenta, y será perdonado. Es un sacrificio por la culpa. Ciertamente resultó culpable ante Adonai. Habló Adonai a Moisés diciendo: si una persona peca y comete prevaricación contra Adonai, ya sea engañando a su prójimo en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o por hurto o por extorsión a su prójimo, o por hallar algo perdido y negarlo, y por cualquiera de estas cosas que puede hacer el hombre, jura falsamente, pecando con ellas. Cuando haya así pecado y resulte ser culpable, devolverá lo que robó o defraudó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló. A todo aquello en lo que haya jurado falsamente, lo devolverá pues por entero el día de la ofrenda por su culpa, añadiendo a ello su quinto, que le dará a aquel a quien pertenece. Y como ofrenda por su culpa ante Adonai, llevará del rebaño al sacerdote un carnero sin defecto, según tu estimación, como ofrenda por la culpa. Baruch Hashem. Baruch Hashem, ya casi concluyendo con nuestro estudio del día de hoy. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. El Todopoderoso aquí nos habla de la importancia de que nosotros hablemos o actuemos, ¿verdad?, con justicia. Si nosotros vemos, ¿verdad?, que hay algo que está incorrecto, pues tenemos la obligación de denunciarlo. En el verso 2 dice: asimismo, la persona que hubiera tocado en cualquier cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo de animal inmundo, o cuerpo muerto de serpiente inmunda, bien que no lo supiera, será inmunda y habrá pecado. Recordemos, esto es muy importante recordar, que ellos estaban acampando alrededor del Mishkan. Y entonces, la presencia del Santo y Bendito estaba en aquel lugar. Entonces ellos tenían que guardarse y cuidarse de no tocar ninguna cosa inmunda. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos estaban siempre, permanentemente en la presencia del Todopoderoso. Por lo tanto, tenían que tener mucho cuidado. Y si alguna de estas personas había estado en contacto con alguna de estas cosas que el Todopoderoso estableció, por lo tanto, tenían que venir y hacer o ofrendar, hacer una ofrenda, ¿verdad? Para que entonces fueran perdonados por ese pecado. Dice: cualquiera que desobedezca alguna ley del Eterno, aún sin darse cuenta, de todos modos es culpable.
entonces deberá llevar al coanim un carnero sin defecto o su equivalente en dinero. El precio será fijado de la misma manera que se hace con el sacrificio por la culpa. El sacerdote entonces presentará el sacrificio a favor del que pecó sin darse cuenta, o sea, sin saberlo, y este será perdonado. Aquí hay algo muy interesante que vamos a hablar. Dice, clipot. Clipot en hebreo es plural de clipa. Se traduce del hebreo como cáscara o caparazón. Son las barreras entre nosotros y la luz del Creador, que nosotros mismos hemos creado mediante nuestras propias acciones egoístas. ¿Cuáles acciones egoístas? Como cuando usted sabe que va a hacer algo malo o está haciendo algo malo, pero lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted quiere satisfacer sus deseos mundanos o carnales. Entonces, esto dice, son aquellas acciones que las personas hacen o realizan y que crean un clipot que es una barrera entre nosotros y el Creador. Estas evitan que recibamos todas las bendiciones que están destinadas para nosotros o evitan que nos sintamos alegres con certeza o plenitud todo el tiempo. Los sabios, los jajamín, explican que nuestro ser puro y perfeccionado ya existe. Todos somos perfectos y puros. Eso del pecado original es algo que no es correcto. Todos venimos puros a este mundo. Solo está cubierto por estas cáscaras invisibles, lo que produce un efecto similar al de una cortina colocada sobre una lámpara. Todos somos seres de luz. Nosotros tenemos una chispa del Creador en nosotros. Lo que pasa es que cuando hay estas clipot, estas cáscaras, que son estas cosas negativas que nosotros hemos hecho o practicamos, entonces estas tapan esa luz que hay en nuestro interior. La luz está siempre ahí brillando, pero no podemos verla porque está cubierta. Todo lo que tenemos que hacer es quitar esas cortinas y podremos ver y sentir la luz. Sin embargo, mientras estas cáscaras nos cubran, no podremos obtener el nivel espiritual que venimos a alcanzar a este mundo. ¿Y qué podemos hacer? Compartir las acciones desinteresadas. Debido a que las clipots son creadas mediante nuestras acciones y deseos egoístas, podemos romperlas al transformar esas acciones y deseos por acciones y deseos desinteresados, en donde nuestro deseo de recibir cambie a deseo de recibir para compartir con otras personas y no solo como una ganancia para nosotros. Llamamos a esto el dar transformador. Cuando queremos algo solo por la razón de poder compartirlo con otras personas y actuamos según ese deseo, eliminamos capas de clipot que cubren nuestra alma. Olor grato, como decíamos ahora, ¿verdad? Olor grato. Si una persona cuando incurriere en sacrilegio y pecare por ignorancia en las cosas sacras de Adonai, habrá de traer un sacrificio expiatorio por su culpa ante Adonai, un cordero sin defecto de ovinos, de acuerdo con tu evaluación, en platas de ciclo según el ciclo del santuario. Entonces, habíamos hablado, ¿verdad?, en parashot anteriores, de que en internet venden este aceite, que es un aceite especial que fue dado, ¿verdad?, en Shemot, en el capítulo 30, en los versos 22, si no me equivoco, en adelante, donde la composición de este aceite era para uso consagrado. En el verso 32 se habla de que esto no puede usado o no puede hacerse uso profano de él. Pero aún así las personas lo siguen vendiendo por internet. Pero entonces vemos este tipo de situación que queda reflejada aquí en el verso 15, donde dice que si alguna persona incurriera en un sacrilegio y pecara por ignorancia en las cosas sacras, entonces tendría que venir y presentar un corbán para poder ser expiada su culpa. Entonces puse como ejemplo las personas que hacen uso
de este tipo de cosas, que son cosas que Dios estableció únicamente para el uso santo. Levítico 5:21 dice, aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad al Eterno en la forma siguiente. Defraudó a su prójimo respecto a algún depósito que éste le había confiado, o le quitó una cosa por la fuerza, o lo explotó. Entonces el Todopoderoso dice que una persona que hace esto peca contra el Creador mismo. Entonces esa persona tiene que reparar, tiene que hacer tikkun, devolver lo tomado y también ofrecer un holocausto. Dice el verso 25, para ya ir terminando, sacrificio expiatorio por su culpa. Habrá de traer ante Adonai un cordero perfecto de ovino, de acuerdo con tu elevación por tu evaluación, para sacrificio expiatorio de culpa al sumo sacerdote o al cohen. Esta imagen me encanta. Si te desconectas del Eterno, te conectas a los problemas. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con lo que hemos estudiado el día de hoy. Donde cuando nosotros cometemos algún pecado y no nos arrepentimos de ello, creamos una desconexión con el Todopoderoso. Por eso tal vez usted pueda, digamos, en algún momento tener la idea, ¿verdad? De que, uy, me pasó esto malo, me pasó esto, me pasó aquello. Y la razón de la que le pudo haber pasado aquello es porque usted hizo algo incorrecto y de alguna forma se desconectó del Creador. Y esa cobertura y esa protección del Todopoderoso de alguna forma se fue y te dejó al descubierto por causa de esa práctica de ese pecado. Así que tratemos de vivir nuestra vida en santidad para siempre estar conectados con el Creador. Y si por alguna razón hacemos algo o incurrimos en alguna falta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos al Creador, hacer teshuvá. Hacer teshuvá y cumplir con esos 4 pasos de los que hablamos anteriormente. Listo. Hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio. Las conclusiones. Pudimos aprender el verdadero significado de los korbanot, de las ofrendas, de los sacrificios, de su kavaná, de la intención. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué efecto? ¿Cuál era la finalidad? El motivo, la meta, el objetivo. La kavaná, la teshuvá y el tikkun. La kavaná, la intención del corazón. La teshuvá, el arrepentimiento y el volvernos al Creador. Y el tikkun, la reparación del daño que hayamos provocado. Aprendimos sobre el servicio al Eterno, de los kohanim, de los levín, de los levitas, de los sacerdotes. El dar al Eterno voluntariamente, que hoy en día podemos hacerlo también, ofrecer al Todopoderoso una ofrenda. Podemos contribuir, digamos, con alguna quejilá, con alguna comunidad. La obediencia mejor que los sacrificios. ¿Por qué? Porque se desvirtuó la idea inicial. El acercarnos al Creador con la intención, con la teshuvá, con el arrepentimiento y con el deseo de volvernos al Creador, de cesar en nuestro pecado y tomar nuevamente la senda correcta. Esa es la idea correcta. Pero resultó que mucha gente posteriormente desvirtuó esto y hoy en día mucha gente cree, ¿verdad? Erróneamente en para qué eran los sacrificios o los corbán o los corbanot. Y entonces desvirtuaron la idea inicial o la kavaná, la intención del Todopoderoso. Agradezco a cada uno de ustedes, los que nos están viendo por YouTube, el habernos acompañado el día de hoy en este estudio. Esperamos que haya sido de una gran bendición para usted el haber aprendido todo esto que usted aprendió. Por lo tanto, le pedimos al Todopoderoso que le bendiga grandemente. Les deseamos una feliz semana. Y si el Eterno lo permite, será en nuestro próximo estudio que nos volvamos a encontrar. Shavua Tov para todos.